Buenos días a todos. Buenos días, es un placer, es un gusto que estén conectados con nosotros. Gracias por el tiempo que dedican para aprender más de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estudiar el Salmo número 84. Del versículo 10 al versículo 12. Un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. Pues el Señor Dios es nuestro sol y nuestro escudo. Él nos da gracia y gloria. El Señor no negará ningún bien a quienes hacen lo que es correcto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, qué alegría tienen los que confían en Él. Por razones ajenas a nuestra voluntad no podemos estar reunidos en nuestra iglesia, pero sabemos que es una alegría inmensa poder estar allá y también saber que la iglesia Formadores de Vida se preocupa por nuestra salud espiritual, por saber que nosotros debemos estudiar más de la palabra de Dios y en sus diversos programas. Y también tenemos la certeza y la seguridad que Dios es nuestro escudo, Él es nuestro sol, dice el versículo número 11, y que siempre nos va a proteger, que va a proteger cada familia de nuestra iglesia y que venga lo que venga siempre podremos contar con Él. Dice el versículo número 12 al final, qué alegría tienen los que confían en Dios, y realmente es satisfactorio saber que nuestra confianza está en Él, que Él siempre nos va a ayudar y siempre nos va a guardar en todo momento. Vamos a realizar ahora una oración y la va a dirigir Martín Jerónimo. Señor, gracias por este día, gracias por la familia, gracias por la familia de la iglesia, gracias porque tú nos proteges, Dios. Gracias, Señor. Gracias espero que sanes a los enfermos. Amén y amén. Pónganle mucho cuidado a mi abuelito y espero que les guste la canción que va a sonar. Chao. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Cristo se entregó por mí, por amor, y ahora puedo yo tener salvación. He renunciado a mi pecado, su sangre me ha limpiado y ahora yo vivo para Él. Yo vivo para Él. He renunciado a mi pecado, su sangre me ha limpiado y ahora yo vivo para Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Cristo se entregó por mí, por amor.
Ahora vivimos para Él. Esta canción es Yo vivo para Él, de Rafael y Carolina, que la compusieron con base en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Se escucharon a Tintín, ¿no? Pónganle cuidado a mi abuelito, dijo él. Así es que vamos a concentrarnos hoy en la palabra del Señor. Vamos a aprender de la palabra del Señor. Vamos a comenzar hoy a estudiar el Apocalipsis. Y alguien dirá, pero ¿para qué estudiar el Apocalipsis? Mire, es tan importante lo que sigue que el Señor lo dejó en todas las epístolas prácticamente. Es importante saber qué sigue. Lo habló el Señor Jesucristo en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Juan, el apóstol Pablo en las epístolas, y un libro completo que es el Apocalipsis para saber lo que viene. Debemos estar preparados. Quien no sabe lo que sigue, pues lo coge por sorpresa y le va mal. Por eso qué bueno estar preparado, ¿no? Conocer los tiempos. Vamos a hacer como llamamos el tema que vamos a comenzar a ver, asomándonos a la ventana del futuro. No pretendemos sentar doctrina aquí o escatólogos, no. Simplemente qué dice la Biblia. Lo que la Biblia dice es la verdad. Y entonces vamos a tratar de ceñirnos, y espero que nos podamos ceñir a la verdad bíblica. Saludamos a esas personas que están ahí conectados. Carlos Hernán, buen día. Cindy, buen día. Hola Cindy. Ana María, buen día. Jennifer, hola Jennifer. Rubén Sánchez, Franci Moreno Espinosa, Nicolás Velandia, Dayana Martínez, Sandra Soto, hola Sandrita. Sandrita es fiel los domingos, muy bien. Leslie Chávez, hola Leslie. Carlos Evangelista, ya en el Valle del Cauca. Pati Estrada Gómez, un abrazo. Hola Patito. Pedro Pablo Castiblanco, en Tihuaque. Ángela Velandia, en Santiago de Chile. Anderson Morales Sánchez. Hola Anderson. Ángela. María Hilda Mendieta en Pereira. Carol Jimena en Cali. Rosa Peña en Mosquera. Luz Marina Pacheco en Fontibón. Carlota Rojas en Barquisimeto, Venezuela. Adriana Ángel en Kennedy. Andrea Taborda. Jennifer ya. ¿Quién más? Lilia Quintero, hermana Lilia, Rosa Peña. Martica Martínez, hola Martica y toda la familia. Francita Escobar, hola Francita. Jorge Eliezer Durán, hola Jorgito. Arley Castañeda, un abrazo Arley. Esperanza Castellanos, la profe. Hernay Lemus Torres. María Edith Montoya, también en el Valle. Tatiana Soto. Teresa, hola Teri. Hola Nicolita. Salin Nicole Moreno. Buenos días, dice ella. Edith Piero. Rosalba Oñate. Sandra Higuera y Pedro Álvarez. Bueno, y todos los que se conectan, que hoy vamos a aprender de la palabra del Señor. Ya están ahí, Apocalipsis capítulo número 1. Busquen su Biblia, por favor. Damos un tiempo para que busquen la Biblia. Para que todos juntos aprendamos. Es importante que cada uno constate, ¿no?, en la Biblia que la Biblia lo dice. Hemos dicho que no debemos decir el pastor dijo, el predicador dijo, el hermano dijo, sino debemos decir la Biblia dice. ¿Por qué? Porque uno mismo ha constatado, ha leído lo que dice la Biblia. ¿Ya están? Listo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto.
Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia, paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Amén. Amén. Arranquemos ahí. Y a medida que vayamos avanzando, pues vamos leyendo. ¿Saben que estudiar el Apocalipsis es una bendición? A muchas personas les da temor estudiar el Apocalipsis por todo lo que presenta, pero si el Señor lo dejó ahí es porque nos interesa. Es bueno. El 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Es importante que sepamos lo que va a suceder pronto? Claro, pues lo dice el mismo Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Dios le dio la revelación a su Hijo, el Hijo se la envió al hermano Juan para que nosotros entendamos lo que va a suceder pronto. Si no conocemos lo que va a suceder pronto, pues nos coge por sorpresa y mire cómo nos puede ir. Por eso es importante saber lo que va a suceder. Y vamos a tratar de meter en el Apocalipsis los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas y cuándo van a suceder y cómo se entrelazan, cómo se entrecruzan. Es interesante. Y ahí también vamos a encontrar cuándo se va a la iglesia, todo. Finalmente todo está en la Biblia, ¿no? Entonces vamos a estudiarlo. La primera parte que dice aquí es que es la revelación de Jesucristo. ¿Sobre qué? Sobre las cosas que van a suceder pronto. Lo que pronto va a suceder. Pronto lo vamos a ver. Ya lo estamos viendo. Es el tiempo. Cuando Daniel escribió allá, el Señor le dijo, guarda esas palabras porque eso es para el tiempo del fin, Daniel. Tú no lo vas a entender. Ahora sí lo entendemos cuando nosotros leemos el Apocalipsis. Luego el Señor se le presenta a Juan el apóstol, se le revela y lo primero que le envía es el mensaje a las 7 iglesias actuales. 7 iglesias actuales. Y eso está en el versículo número 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Es lo primero, es el primer mensaje. Escribe las cosas que has visto, que son, que serán después de estas. El Apocalipsis es un vistazo al panorama actual de la época y lo que seguía luego. Y eso es lo que vamos a aprender. ¿Qué sigue luego? ¿Es importante leer el Apocalipsis? Sí. Mire, qué importante leer el Apocalipsis. Tal forma que cuando vemos hoy el mundo avanzando no nos va a coger por sorpresa. Ya la Biblia lo decía. El versículo número 3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. O sea, gozosos, felices. Los que leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Obedecen. Es importante obedecer la palabra del Señor. Es importante obedecer todo lo que el Señor dice. Vamos a ver entonces hoy, vamos a analizar la primera parte del versículo número 4, que el Señor le escribió a las 7 iglesias. Mire cómo dice el versículo 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Voy a resaltar esta parte otra vez. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. A veces creemos y pretendemos decir que las iglesias son las 7 iglesias del Apocalipsis, son la iglesia a través del tiempo. Pero no es así. La iglesia, las 7 iglesias me indican totalidad, plenitud.
O sea, esas 7 iglesias me abarca la totalidad de la iglesia en todos los tiempos. Quiero que se fijen esto. No dice Juan a las 7 iglesias que serán o estarán en Asia. Están, o sea, eran actuales. Sí me estoy explicando. Lo primero que vamos a aprender entonces aquí es que esas 7 iglesias se han presentado a través de toda la historia, en el siglo I, en el siglo V, en el siglo X, en el siglo XV, en el siglo XX, en el siglo XXI. En este tiempo encontramos las mismas iglesias. O sea, los mismos problemas que encontrábamos en esas iglesias es los mismos que se encuentran hoy. Aquí no dice, vuelvo a leerlo, Juan a las 7 iglesias que están, o sea, eran vigentes. No que serían en la historia, entonces que la iglesia en Éfeso es la iglesia primitiva, que la iglesia en Esmirna, que es la iglesia romana. No, nada de eso. En toda la historia, siempre eso es lo que vamos a encontrar en la iglesia. Aquí hoy en pleno siglo XXI, la iglesia la encontramos con todos los problemas que vemos en las 7 iglesias, igualito. Y con todas las virtudes, porque qué virtudes hay también en ciertas iglesias. Entonces ya comenzamos a mirar que esa historia de que eso es la iglesia en Éfeso, era la iglesia primitiva, eso es cuento, esos son inventos nuestros, ¿sí? 7 iglesias indica plenitud, o sea, en esas 7 está todo. Todos los problemas, todas las dificultades, todos los sinsabores, todos los beneficios, todo el llamado de atención del Señor a la iglesia como tal. Entonces, en este tiempo, siglo XXI, encontramos el problema que se encontraba en la Odisea. Encontramos también una iglesia fiel como Filadelfia. También encontramos en este tiempo, siglo XXI, problemas como en Tiatira, Sardis, Pérgamo, Éfeso. Entonces, ya partiendo de esto, quiero que nos ubiquemos. Que hoy en el pleno siglo, en este tiempo que vivimos, encontramos la iglesia con las mismas características de las 7 iglesias. No hay una iglesia perseguida, por decir algo. Nosotros de pronto aquí en Occidente no somos perseguidos. Pero en otros lugares, en China, Corea del Norte, los países musulmanes. Quiero que veamos una imagen acá. ¿Dónde quedaban las iglesias donde Juan les escribe? Mire, ustedes la ven ahí. Ven el mar Mediterráneo. Al lado derecho ven la tierra de Israel. Luego suben a Capadocia, Galacia, Asia. Y esos puntitos rojos son las 7 iglesias. ¿Sí las ven? La Odisea, Efesios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. ¿Sí la vieron los puntitos rojos? Se ven, ¿no es cierto? Ok. ¿Dónde estaban ubicadas esas iglesias? Esas iglesias estaban ubicadas en Turquía. 7 iglesias en Turquía. ¿Y me dejan decirle el porcentaje de cristianos hoy en Turquía? Increíble. 0.2%. Donde era una iglesia pujante, hoy el porcentaje de cristianos allí es de 0.2%, no llega ni siquiera al 0.5%, ni siquiera a 1%. Tremendo, ¿no? El 97% son sunitas y chiitas, musulmanes. Donde fue la cuna del evangelio en esa parte, cómo se apagó el evangelio del Señor. Pero yo creo, eso ya voy a decir algo personal,
que esa semilla que se secó en ese sector, en el Asia Menor, algo tiene que ocurrir, como cuando la semilla en el desierto se seca y queda ahí sobre la superficie, cae un aguacero y el aguacero hace que vuelva a germinar la semilla en el desierto. Así va a ocurrir en este tiempo. Algo va a ocurrir en esos países. No solo en Turquía, sino en Europa. Porque todo el evangelio se extendió por Europa, España, Roma, Italia, Grecia, Inglaterra. Y hoy vemos que son apáticos completamente. ¿Dios va a hacer algo? Sí, Dios va a hacer algo. ¿Y a quién necesita? A nosotros. A usted joven. A los jóvenes, yo digo a los jóvenes. Esos jóvenes que estén dispuestos. Dios va a volver a hacer germinar lo que se secó un día. En este tiempo final, en esta cosecha final. ¿Va a haber persecución? Sí, va a haber persecución. Bueno, entonces ya vimos una introducción sobre quiénes son las iglesias, dónde están, que no son iglesias en la historia, sino eran iglesias puntuales, existentes. Igual, hoy, los mismos problemas de esas 7 iglesias se dan hoy en toda la iglesia, en el mundo. Ya cambiamos un poquito el panorama, ¿no? Entonces, yo quiero que aprendamos con la palabra del Señor. Y vamos a orar antes de meternos a la primera iglesia. Para que el Señor nos dé sabiduría. Y que no digamos más de lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Oramos, ¿les parece? Dígale ya al Señor, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento. Padre, aquí estamos. Pedimos, Señor, que nos dé revelación, entendimiento, sabiduría para entender tu palabra, para interpretarla, para saber qué nos espera, para saber qué sigue. Pedimos, Señor, tu gracia, tu favor, Espíritu Santo, llénanos, que podamos entenderlo, Señor, que podamos saber qué tiempo de la historia estamos pisando y que podamos, Señor, por tu gracia, saber conducirnos en este tiempo difícil. Lo pedimos, amado Dios. Espíritu Santo, perdón, dale sabiduría a mi hermano. A mí dame sabiduría también para interpretar, Señor, las Escrituras como tú las dejaste. Interpretarlas, no entenderlas, Señor. La palabra no es de interpretación, sino de creerla y hacerle caso. Tú no quieres decir, tú dices. Ninguna profecía es de interpretación privada, dice tu palabra, sino fue dada para que nosotros creciéramos en el conocimiento tuyo. Por eso hoy, Señor, pedimos tu dirección. Espíritu Santo, háblame a mí, háblale a mi hermano, a cada uno de nosotros, en el poder de Jesús el Señor. Amén. Amén. Listo, esta era la introducción al primer mensaje a las iglesias. Comienza el Apocalipsis diciendo: bienaventurado el que lee, oye y entiende y guarda las profecías escritas en este libro. O sea, dichoso, gozoso. Entonces no es cualquier cosa estudiar el Apocalipsis. Es importantísimo. Capítulo número 2. No leemos lo que sigue de ahí para adelante porque lo vamos a ver, nos vamos a devolver poco a poco. Vamos a leer el mensaje hoy a Éfeso, a la iglesia en Éfeso. Quiero que lo busque ahí, capítulo número 2 de Apocalipsis, del 1 al 7. Vamos a leer.
¿Ya están? Apocalipsis 2 del 1 al 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y ahí termina el primer mensaje a la primera iglesia, que estaba en Turquía, en el costado occidental de Turquía, allá en los límites con Grecia. ¿Cuál era el mensaje de esta iglesia? Comencemos. ¿Cómo se identifica el Señor? ¿Cómo se presenta? Es importante cómo el Señor se presenta. Por eso no leímos la parte que seguía, porque ahí está cómo se presenta, pero lo vuelve a repetir en cada iglesia. Entonces, de ahí volvemos. Dice, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Qué significa eso que tiene las 7 estrellas en la mano derecha? El que se mueve en medio de los 7 candeleros. Está en Apocalipsis 1:20. Devuélvase ahí al versículo número 20. Apocalipsis 1:20. Mire cómo dice. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Qué me está diciendo? Recuerda que la Biblia se explica a sí misma, ¿no? Los candeleros son las 7 iglesias y las estrellas que el Señor tiene en su mano son los 7 líderes encargados de cada iglesia. Aquí hablemos de algo. ¿Se preocupa el Señor por sus pastores? Dice ahí que los tiene en su mano. Vuelvo a leer el 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, o sea, los pastores de las 7 iglesias. ¿Y dónde están? En la diestra del Señor. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los candeleros, las iglesias, las estrellas en la mano derecha del Señor, los encargados de la iglesia. Decíamos la vez pasada, qué responsabilidad tiene una persona que Dios le encarga una tarea, ¿no? A veces uno puede pensar y uno escucha personas, bueno, si voy a hacer plata, estamos mal económicamente, voy a montar una iglesia. Es por burlarse. Porque a quien Dios llama, Dios le equipa, Dios le da los recursos, pero también le va a pedir cuentas. Nunca una iglesia es para conseguir dinero, no. Si Dios colocó a alguien enfrente de una congregación, tiene un propósito y Dios le va a pedir cuentas a esa persona. Es un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. ¿Qué dice ahí? Que él tiene a esos siervos, los tiene en su mano derecha. O sea, Dios se encarga de ellos. Así como Dios los cuida, Dios se encarga de ellos, también Dios se encarga de pedirle cuentas.
Ok. Entonces, ese es el primer texto del capítulo 2:1, ¿no es cierto? ¿Qué le dice ahora a la iglesia? ¿Cómo era la iglesia en Éfeso? Que volvemos a repetir, y lo voy a repetir hasta el cansancio, es lo mismo que se encuentra hoy en cualquier iglesia. Cuando uno encuentra al comienzo, uno puede decir, pero bueno, esa iglesia de Éfeso estaba hecha. Era una iglesia trabajadora, juiciosa, buenos programas, buenas obras. Mire cómo lo dice, versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. ¿Cómo era la iglesia? Trabajadora. Tu arduo trabajo y tu constancia, y que no puedes soportar a los malos, si has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Era una iglesia activa. Era una iglesia que conocía la palabra de Dios. No era una iglesia que tenía doctrinas cerradas. No. Vamos a encontrar iglesias que sí tienen doctrinas cerradas, pero esta no. La iglesia en Éfeso no tenía doctrinas cerradas. Ahí lo dice, ¿no es cierto? Era trabajadora, conocedora de la palabra, tenía fundaciones para trabajar en la parte social, se movían, todos los miembros se movían como hormiguitas, trabajando en pro de la iglesia. Y uno podría decir, pero a esa iglesia, ¿qué le va a decir el Señor de...? Versículo 3. ¿Cómo era esa iglesia? Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Miren, pongan atención en esto. Has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Esa palabra ahí, amor, está mal traducida, porque cuando uno va al griego, allá no encuentra esa palabra. Has trabajado arduamente, podemos traducirlo así, siendo un vínculo para que muchos conozcan mi amor. ¿Me expliqué? No es que ellos tenían mucho amor, sino que mostraban a otras personas el amor de Dios. Ellos eran un medio para mostrarle a los otros el amor de Dios. Entonces podríamos decirlo ahí. Y has trabajado arduamente por amor, para que otros conozcan mi amor, y no has desmayado. Porque cuando uno lo busca, esa palabra amor no está en el original, no está en el griego. Sino en el griego dice, eres un canal para que muchos conozcan mi amor. ¿Por qué? Por el texto que sigue. Mire el texto que sigue. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Se dan cuenta? Era una iglesia que no vivía en amor. Trabajaba así. Crecía así. Pero lo que hacía no lo hacía por amor. Y lo que no hagamos por amor delante de Dios no vale. No vale. No es válido. ¿Se acuerdan allá en Romanos, 1 Corintios 13? Puedes hacer lo que quieras, pero si no lo haces con amor, eso no sirve de nada delante de Dios. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso. Trabajosos, juiciosos,
daban a conocer el amor de Dios, pero no vivían ellos en amor. Lo que hacían no lo hacían por amor. Veamos primero a los Corintios 13, ¿sí? Del 1 al 3. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Haremos ahí en ese. Yo puedo tener dones de lenguas, lenguajes humanos, porque los hay, o lenguaje angelical, espiritual. Pero si no tengo amor, de nada sirve. El versículo número 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada. Si lo que yo hago para la obra del Señor no lo hago con amor, delante de Dios no es válido. Oye, eso es importante, ¿no? Nosotros a veces que nos metemos en esa carrera de alcanzar y de... Pero chévere, pero lo estoy haciendo con amor. Versículo número 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Nada me sirve. No sirve entonces. Cualquier cosa que haga sin amor, y ese era el reclamo que el Señor le hacía a la iglesia en Éfeso. Estás trabajando en mi obra, estás haciendo en mi obra, y estás trabajando bastante, harto. Pero no le pones amor a lo que hace. Cuando uno ama, hace lo que sea porque ama, ¿no es cierto? Sacrifica su tiempo, sacrifica su comida, sacrifica su sueño, su descanso. Cuando uno ama. He puesto varias veces el ejemplo de cuando uno está enamorado de la esposa o de la novia, cuando era la novia uno antes de casarse. Si uno tenía una cita con la novia, así lloviera, uno llegaba, ¿no es cierto? ¿Por qué? Nunca tenía una disculpa, no, fue que hoy me cogió la tarde, me cogió el sueño, me dio hambre, entonces por eso no fui. No. ¿Por qué uno lo hace? Porque ama. ¿Cómo conocemos si una persona ama al Señor? Todas las personas que son solo disculpas. Las que son solo disculpas, uno sabe que hacen las cosas por hacerlas. Pero el que realmente ama le pone interés, le pone ganas, lo hace con alegría, con gozo. Le mete el hombro sin estarse quejando. Es que me toca hacerlo, cierto que me toca hacerlo. No voy a hacerlo ahí porque si no me regañan. No. Eso no es amor. Ese era el problema de la iglesia en Éfeso. Había perdido el amor, el interés por las cosas del Señor. Las hacía sí, pero no le ponía pasión. No le ponía pasión a lo que hacía, a lo que se fuera con amor. Yo pregunto, ¿no nos ocurre a veces? Que tienen que rogarnos, pasa el tiempo y no hago las cosas. Creo que a todos nos ocurre. Qué tenaz. Y no debería ser así. No, si amamos al Señor, Él es el primero, para Él lo primero.
nuestro tiempo, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo, nuestro amor, nuestra diligencia, todas las mismas virtudes que tenía la iglesia en Éfeso, pero la diferencia es hacerlo con amor. Versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahora viene el llamado de atención. Ay, Dios es paciente, ¿no? Dios es paciente para con nosotros. Mire cómo le dice ahí, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. No vivir en amor es haberme caído de una altura muy alta y el totazo duro. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea, perdí mi horizonte, perdí mi estabilidad en la vida cristiana. ¿Cuántos de nosotros estamos en esa condición de frialdad? No van a la iglesia, no se congregan, no ofrendan, no ayudan, indiferentes. No hay pasión en lo que hacen. ¿Cuántos? Por eso esto no es para una iglesia allá, no, eso es para nosotros. Esto no es para una iglesia en la historia, esto es para nosotros. Y aquí hasta ahora nos estamos entrando a lo que sigue, ¿no? Hasta ahora estamos en los preliminares de qué sigue después. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Arrepiéntete. Recuerda de dónde te caíste. Tenaz. ¿De dónde te caíste? ¿De dónde has caído? Arrepiéntete. ¿Sabe que el llamado del arrepentimiento es en toda la Biblia? En el Antiguo Testamento el Señor ¿cuántas veces le decía a su pueblo arrepiéntete? En el Nuevo Testamento igual, de la misma manera. El mensaje de Jesús era de arrepentimiento, el mensaje de Pablo de arrepentimiento, el mensaje de Pedro de arrepentimiento. Y ahora aquí en el tiempo final, en esta iglesia que es la iglesia de hoy en día, está diciéndole exactamente lo mismo el Señor, arrepiéntete. Porque sin arrepentimiento no hay cambio de condición. Si una persona no se arrepiente, su condición sigue siendo la misma. Yo quiero que veamos varias partes donde el Señor llama al arrepentimiento a cada uno. El Señor le dice, mire, si tú no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué es el candelero? ¿Dónde leímos allá en Apocalipsis 1:20 que el Señor se movía en medio de los 7 candeleros? O sea, que el Señor se movía en medio de las 7 iglesias. Pero dice, si no te arrepientes, voy a quitar el candelero de su lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que si no me arrepiento, entonces el Señor no se va a mover en medio de la iglesia. Ahora será solo nuestro esfuerzo. Claro, y seguimos creciendo como organización. Pero el Señor no está ahí. Tenaz, ¿no? Eso es duro. Vuelvo a leer el 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Se dan cuenta? Si no me arrepiento,
el Señor quita su presencia de la iglesia. No se sigue moviendo en medio de los candeleros y específicamente sobre ese candelero, esa iglesia. Eso tiene que ser duro. Y entonces la iglesia se vuelve una organización. No un organismo vivo como debe ser. El apóstol Pedro dice, ustedes son piedras vivas. Solo que la iglesia es un organismo vivo, sino se vuelve una organización. Interesante. No, lo que el Señor me llama es al arrepentimiento para que su presencia esté siempre ahí con nosotros. ¿Me habla del arrepentimiento? Sí, muchas veces. Vamos a Mateo 3, versículo 1 y 2. El primer mensaje de Juan el Bautista, ¿cuál era? Arrepiéntanse, manada de víboras. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue quien le abrió el camino al Señor Jesucristo, ¿cierto? Y él predicaba sobre el arrepentimiento. Marcos 1, 14 y 15. Ahora ya no es Juan el Bautista únicamente, sino el Señor Jesucristo. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y crean en el evangelio. Cuando venimos a Jesucristo, lo primero que yo tengo que hacer es arrepentirme de mis pecados. Y luego creer el plan de salvación que Él tiene para mí. Lo primero que el Espíritu Santo hace a mi vida cuando yo no conocía a Cristo, cuando no conocía a Cristo todavía, es convencerme que soy un pecador. Y si soy un pecador, necesito arrepentirme de esa vida que llevaba antes. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo. Arrepiéntanse. Hechos 2, 36 al 38. Ahora vamos a ver el hermano Pedro. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. ¿Sí está en toda la Biblia el llamado al arrepentimiento? Varones hermanos, ¿qué haremos? Sí, lo crucificamos. Pero ahí estaba la respuesta, la solución. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio de Jesucristo. Sin arrepentimiento no hay conversión. Vamos a otro texto. Hechos 3, 19 al 21. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Se dan cuenta cuál era el llamado? Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que la gracia del Señor sea sobre su pueblo, una persona tiene que estar arrepentida. El llamado al arrepentimiento, no solo que me arrepienta la primera vez que viene el Señor, sino cuando ocurren cosas como esto que ocurrió en la iglesia en Éfeso. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia en Éfeso? Arrepiéntanse. Cambien de actitud, en otras palabras. Cambien de rumbo. No sigan por el mismo camino. Es lo que dice. Romanos 2.4. Vamos a leer Romanos 2.4. También ahora el apóstol Pablo diciendo que nos arrepintamos. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad,
ignorando que su misericordia, su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Lo estamos mirando aquí en la Biblia porque tenemos que entender que yo debo arrepentirme cada vez que la embarro. Cada vez que me alejo del Señor. No, que tranquilo que sus pecados ya fueron perdonados. No, si no me arrepiento, no hay perdón de pecados. El arrepentimiento conduce a una vida nueva, a una vida diferente. El arrepentimiento conduce a que yo no vuelva a repetir mi mismo error. Por eso es que es importante cuando una persona le falla a otra, ¿no es cierto? Vaya y le diga, oiga, perdóneme porque me equivoqué. Está arrepentido. Pero cuando una persona le falla a otra y cree que no pasó nada, ese nunca va a cambiar de actitud. Se la volverá a hacer mañana y mañana y mañana. Porque no se ha arrepentido. Por eso que es importante si le fallamos a nuestra pareja, a nuestro hermano, a nuestro amigo, ir a decirle, oiga, perdóneme, me equivoqué. No lo vuelvo a hacer. Pero cuando una persona no pide perdón, no se arrepiente, significa que para él eso fue normal. Eso era parte de su vida o es parte de su vida. Por eso es que es importante reconocer y pedir perdón. Segunda los Corintios 7, 9 y 10. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Amén. Porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Si yo peco y no me produce tristeza, algo está mal. Si yo le fallo a Dios y mi corazón no se contrista, algo está mal. Definitivamente. Mi corazón tiene que contristarse porque el Espíritu Santo me muestra mi condición. Y esa tristeza, dice la palabra del Señor, me lleva ¿a dónde? Al arrepentimiento. Mire, hemos mirado entonces Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, Pedro en su primer versículo, en su primer mensaje, el apóstol Pablo en todas sus cartas. Y ahora el hermano Pedro al final, segunda de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Me recalca el Señor en toda la palabra arrepentimiento. Sí. El hombre que no se arrepiente de su pecado ha caído. Aunque ahí el Señor no lo dice, pero ese ha caído, eso lo voy a decir yo. Yo creo que ha caído de la gracia. Volvamos otra vez allá a Apocalipsis. Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. La iglesia en Éfeso no tenía doctrinas cerradas, ni siquiera la doctrina de los nicolaitas. Una iglesia centrada en la palabra, vivía en la palabra, todo lo hacía con diligencia, con esfuerzo, pero había perdido su primer amor. Y cuando se pierde el primer amor, el llamado del Señor es al arrepentimiento. Y luego terminamos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vuelvo a resaltar esto.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las. Ese a las iglesias es a todas las iglesias. No a la iglesia en Éfeso. Esto no era solo para la iglesia en Éfeso. Era para toda la iglesia en todos los tiempos. Para toda la iglesia en todos los tiempos. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Para quién son las promesas del Señor? Al vencedor. ¿Y cuál es el vencedor? El que se arrepiente. El que reconoce que la han barrado. El que reconoce que ha fallado. El que es capaz de ser humilde y bajar la cabeza y decirle, Señor, perdóname. Yo hacía esto solo era por compromiso, por profesionalismo, porque me tocaba. Qué bueno, ¿no? Ese mensaje para nosotros hoy. El otro domingo, con la ayuda del Señor, vemos 2 iglesias más y luego entramos a mirar todo el Apocalipsis, lo que sigue. Pero antes de ver el futuro tenemos que conocer el presente, ¿no? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos viviendo? Eso es importante mirarlo. Jesús, mi Rey. Recuerde, Jesús siempre es nuestro Rey, Señor. El grupo celeste. Escuchemos esta canción. En medio de la alegría, has derramado tu gracia, nos has llenado de vida para adorar. Jesús, mi Rey, me encantaría como callar mi melodía. Jesús, mi Rey, me encantaría como dejar mi propia vida. Eres Señor de los señores y entre los reyes el Rey. Tu nombre sobre todo nombre, en las potencias tu poder. Eres Señor de los señores y entre los reyes el Rey. Tu nombre sobre todo nombre, en las potencias tu poder. Jesús es el Rey. Él gobierna en medio de la tristeza, en medio del dolor, en medio de cualquier problema. Su gracia derramada sobre nosotros es suficiente. Es suficiente. En Él lo tenemos todo. Bueno, el llamado hoy. Dijimos que estamos viendo una mirada a la ventana del futuro. Pero primero, antes de mirar el futuro, pues miremos el entorno. El entorno. ¿Cómo estamos hoy? Y ese mensaje a la iglesia en Éfeso es diciéndome, arrepiéntete, hijo, porque no tienes amor por mis cosas. No hay pasión en ti por mis cosas. Qué tenaz, ¿no? ¿De dónde podemos caer y no nos damos cuenta? Pero digámosle al Señor hoy que nos perdone, ¿sí? Cada uno yo creo que tiene que mirar su vida, ¿no? ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por obligación? De pronto alguien ha dicho, qué fastidio otra vez. A la iglesia otra vez el domingo. ¿Qué indica eso? Qué fastidio otra vez sintonizar el programa.
¿Qué indica eso? O sencillo, no le pongo ganas a lo que hago. Indica que estoy mal. Que no lo hago por amor. Vamos a orar, ¿les parece? Padre, tu palabra es una advertencia. Tu palabra es un llamado a cada uno de nosotros. Tu palabra nos enseña, nos levanta. Tu palabra nos amonesta. Tu palabra nos muestra nuestra condición. ¿Cómo estamos? Señor, que no caigamos en la rutina, te lo pido. En la tradición. En la obligación. No, Señor. Sino que tu Espíritu Santo nos renueve cada día para aprender, para entender. Bendito Señor. Hoy lo pedimos. Gracias por hablarnos. Gracias por movernos, Señor, el sitio donde a veces nos paramos y creemos estar firmes. Padre, gracias por ello. En el nombre de Jesucristo el Señor, muchísimas gracias por amarnos. Que podamos responder a tu amor de la misma manera en el poder de Jesús el Señor. Amén. Amén. Bueno, espero que hoy hayan crecido. Nos vemos el otro domingo a las 10 de la mañana con la ayuda del Señor y entre semana a las 9. Sigan siendo bendecidos. Chao. En medio de la tristeza, en medio de la alegría, has derramado tu gracia, nos has llenado de vida para adorar. Jesús mi Rey, mi carne sería como callar mi melodía. Jesús mi Rey, mi carne sería como dejar mi propia vida. Eres Señor de los señores y entre los reyes el Rey. Tu nombre sobre todo nombre. Qué buena palabra la que recibimos el día de hoy por parte de nuestro pastor Martín Belandia. Espero que les haya dejado muchas enseñanzas y que les llene su corazón y su vida. Queremos también recordarles ya para finalizar el horario de nuestras reuniones. Los devocionales diarios los tenemos de lunes a sábado a las 9 de la mañana. Tenemos también el tiempo de alabanza y adoración los días viernes a las 7:30 de la noche. Los domingos a las 10 de la mañana, de 10 a 11. Hola, chicos, información a los niños a las 5 de la tarde. Los sábados a las 5 de la tarde. Chao, Dios les bendiga, muchas gracias. Chao, amigos.